Hola amigos, amigas, mi nombre es Rodrigo Sotolagos, profesor que acompañará en la temática respecto al movimiento olímpico y me interesa en este comentario, en esta sesión, que podamos trabajar sobre las nociones tradicionales o desde el sentido común que tenemos en relación al deporte, ¿no? Desde ahí me interesa que podamos criticar, que podamos desnaturalizar estas nociones cristalizadas o reificadas respecto al deporte, a estos supuestos valores que tiene el deporte o este ideal olímpico, eh, comenzando con preguntas que quizás podrían estar al final del video, pero me interesa eh, que podamos iniciar la discusión con este tipo de preguntas, ¿no? Que quizás un poco provocadora o eh, no al lugar en muchos contextos en donde el deporte no se pone en cuestión tanto. Eh, Quizás preguntarnos para poder hablar sobre esta temática, sobre el deporte o el movimiento olímpico desde un punto de vista crítico, preguntarnos si es que es posible imaginar otras formas de pensar el deporte. ¿Sí? Podríamos y invito a que podamos hacer ese ejercicio. Si es que es posible imaginarnos otras formas de pensar el deporte y independiente de su respuesta, ¿no? Em, ¿Qué necesitaríamos o qué creen ustedes que necesitaríamos para transformarlas en realidad? ¿Sí? Y en una realidad eh, latinoamericana, en una realidad que, que sea plausible para nosotros. ¿Sí? Entonces, quizás como digo, esta pregunta que debería ir al final, la planteo ahora para poder comenzar con esta temática. Creo que cuando hablamos del deporte, y en no muchas ocasiones se plantea, pero afortunadamente con la lectura de Alabarces esa noción sí queda instalada. Cuando hablamos de deporte nos estamos refiriendo más bien a un campo que está en disputa, ¿sí? Cuando hablamos de deporte, y a veces más que sea un campo en disputa, mi opinión es que debería serlo, ¿sí? Eh, Disputa no en el sentido del campo deportivo mismo, sino eh, es un campo que está en tensión, ¿sí? Y que se despliegan ciertas disputas no solo deportivas, disputas que son políticas, disputas que son económicas, disputas que son ideológicas, pensando en Mikhail Bakhtin, que eh, menciona que en la ideología o en la definición, en el concepto que leemos respecto a cualquier cosa, eh, plantea que es ahí, ¿no? En donde se dan las disputas, ¿sí? En la ideología, en las definiciones se dan las disputas o las luchas entre los poderes eh, que finalmente van a poder definir o van a poder decir qué se entiende por cierta cuestión en la sociedad, ¿no? Y en este caso, qué se entiende por deporte, eh, incluye esta tensión o esta disputa ideológica, sí, a priori, ¿sí? Entonces, em, mi forma de actuar como investigador social, ¿no? Es centrarme muchas veces en, en las ideas que están poco cuestionadas, en ciertas nociones respecto al deporte que no están cuestionadas. Para mí, en el fondo, mi interés o mi supuesto es que ahí hay una disputa ideológica que quizás no ha sido develada o que hay una parte de la relación que no está siendo visible. Cerrando este paréntesis respecto a lo ideológico desde Mikhail Bakhtin, eh, también podemos reconocer disputas científicas en el campo deportivo. No es lo mismo hablar del deporte desde las ciencias médicas, desde la educación, desde las ciencias sociales,
desde las ciencias biológicas, ¿sí? Entonces, lo que se entiende por deporte en determinados momentos sociohistóricos o en determinados contextos también obedece a disputas en el plano científico. También en el plano espiritual o religioso, si ustedes quieren, se hacen presentes disputas o tensiones, ¿sí? Que no siempre son tan visibles en el plano deportivo, pero que sí están presentes cuando analizamos o cuando vemos, por ejemplo, algún atleta que no solo compite por su país, sino que también en sus declaraciones dan cuenta que compiten por una, por una convicción espiritual o por una convicción religiosa. Em, otra idea, aparte o complementaria a la noción de disputa que tomo desde el texto de Pablo Labarces, es las ideas de Heyman en base a que el deporte no porta valores, ¿sí? El deporte en esencia no tiene, no tiene un valor, no tiene una esencia, de hecho, ¿sí? No tiene un sentido en términos de Lesiano, sino que obedece a las fuerzas que invitan o que mueven, que construyen, que le otorgan una funcionalidad al deporte en la sociedad. Eh, Esas fuerzas van a decir cuál es el sentido o cuál es el motor que da definición a una práctica deportiva, ¿sí? Entonces esa idea, esa segunda noción me parece provocadora y me parece interesante que podamos también discutir, ¿no? Muchas veces desde el sentido común se dice que el deporte tiene valores y que por lo tanto, por eso, porque tiene valores, hay que promoverlo en la sociedad. Pero hay que develar esos valores, ¿sí? Hay que explicitar esos valores con los cuales el deporte se está promoviendo en nuestras sociedades, ¿sí? Y un ejercicio de eso es el texto que tienen como optativo respecto a la realidad chilena y a esta noción de Chile como un país de deportistas que también promueve, se promueve el deporte con ciertos valores. Y por último, en esta pequeña introducción, también mencionar que cuando intentamos acercarnos al deporte desde un punto de vista crítico, eh, la línea que seguimos no es unidireccional, ¿sí? Sino que existen distintas dimensiones de la sociedad que están actuando al mismo tiempo en el deporte. Y quizás aquí tomar esta idea un poco ingenua, ¿no? De que lo que entendemos hoy por deporte es lo que en algún momento practicaron los griegos y que toma el Barón de Coubertin al revivir los Juegos Olímpicos en 1894 eh, y que eso mágicamente también trae los valores que tuvieron los griegos. Esa noción a mí personalmente me parece ingenua y creo que esa linealidad con la que muchas veces se presenta el deporte no es tal. Y que es importante en el fondo cuando nos acercamos desde un punto de vista crítico al estudio del deporte o a esta idea del ideal olímpico, eh, considerarla, ¿sí? Hay múltiples dimensiones actuando en el deporte, hay tensiones y estas esencias o estos valores asociados o estos sentidos supuestos del deporte no son tales, sino que obedecen a construcciones humanas, a decisiones políticas, a decisiones, a acuerdos, a consensos, eh, que también están atravesados por el poder y por ciertos contextos sociohistóricos en determinados lugares, ya sea una municipalidad, un país, un continente, etcétera. La clase, para aprovechar este momento de confianza, la clase que tenía preparada inicialmente me di cuenta que fue muy extensa, así que solo voy a comentar algunas ideas para que en las preguntas o en el foro podamos debatir, podamos compartir también sus nociones. Em, Creo que cuando hablamos del movimiento olímpico o cuando analizamos críticamente el deporte, es importante no perder de vista la herencia o el- la presencia de esta noción cristiana
actuando en el cuerpo, ¿sí? Esta noción de separar el cuerpo y la mente, cartesiana, ¿no? Esta noción de separar el alma del cuerpo, volviendo a lo cristiano, en donde el cuerpo se construye como un espacio a reprimir, ¿sí? Y que al mismo tiempo se construye, insisto, tomando esta noción del cristianismo, se construye, y aquí me parece interesante para pensar el deporte, como un espacio a intervenir, ¿sí? Que en algún momento se intervenía para evitar los placeres, para evitar la lujuria, para no restarle el tiempo a la oración, por lo tanto había que eliminar o disminuir cualquier tipo de pasatiempo que involucrara el cuerpo. Eh, esa noción del cristianismo creo que nos permite a nosotros poder hacer visible eh, la, hacer visible el cuerpo como un objeto de intervención, que luego quizás los trabajos de Foucault nos pueden servir eh, para poder profundizar en eso, ¿no? Respecto a esta idea de, de que un cuerpo dócil, un cuerpo eh, educado, un cuerpo medido, controlado, es un cuerpo eh, que se busca gestionar, ¿no? A través de el biopoder, la anatomopolítica, la biopolítica o la gubernamentalidad, el interés o la intencionalidad por educar o por hacer algo con el cuerpo se hace visible desde ahí. Que creo que para pensar también el deporte es una cuestión bastante interesante. Eh, Otra idea que me parece importante considerar para poder estudiar el deporte en el día de hoy, en esta pequeño comentario breve, eh, es considerar también este trabajo, creo que se esboza en términos generales en el deporte y proceso civilizatorio de Elias y Dunning, y que también profundizan y Montero y Corriente en un libro que se llama El libro negro del deporte, y así como título Sitius Altius Fortius, ¿sí? En donde se enmarca esta noción de distinción respecto a lo popular y a la cultura aristocrática, ¿no? A la cultura ostentosa, poderosa. Seguido este interés por el cuerpo, eh, quizás identificado en el cristianismo, eh, también surge un interés, o podemos identificar un interés por los modales, por las conductas, ¿sí? Y esos modales y esas conductas se intentan civilizar para poder marcar una distinción, ¿sí? Tomando nuevamente las ideas de Bourdieu, eh, para marcar una distinción entre la cultura o la clase aristocrática y la cultura o la clase popular, plebeya, vasalla, perdón, pueblo llano, ¿no? Eh, entonces esta civilización, por ejemplo, expresa una represión y una privatización de los sentimientos, una rigidez y formalidad en la forma de desenvolverse y un refinamiento en los hábitos y en las costumbres. Lo que pretende generar esta civilización de las conductas es, como bien decía, esta distinción o este distanciamiento entre las prácticas o los juegos, las diversiones de el pueblo llano, que se van a destinar hacia el espacio público, mientras que las fiestas y los pasatiempos de los poderosos se privatizan cada vez más y se celebran en salones y jardines de los palacios señoriales. Cuando digo esto pienso en Europa, creo que nuestra una tarea interesante que tenemos en el campo de los estudios sociales del deporte es poder levantar también
Sé que muchas personas de las que están en nuestro curso lo están haciendo, ¿no? Eh, pero también creo que es un camino eh, muy fértil para generar trabajos, tesis, generar una historia latinoamericana respecto al deporte. Volviendo, esta distinción o este distanciamiento marca una cuestión que hasta el día de hoy se puede hacer visible, ¿no? Respecto a lo privado como sinónimo de poderoso y lo público como sinónimo de popular, de pobre, ¿sí? O en el fondo de no ser noble, de no ser un burgués. Eh, esta noción que adquiere mayor fuerza luego de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, siglo XIX, plantea una cuestión que es interesante y que Bourdieu trabaja de de una forma interesante, que es la transición del juego al deporte. La transición del juego al deporte obedece a la expropiación o al arrebato de estos juegos tradicionales practicados por las clases populares de parte de la burguesía, ¿sí? Que la burguesía luego de apropiarse o de arrebatar estos juegos populares los transforma y les otorga sus propios valores, sus visiones, sus reglas, sus sentidos, eh, instalando luego con el paso del tiempo, colocando estas prácticas o estas nuevas prácticas llamadas deporte, colocándolas en el mercado en forma de espectáculos y producidos también para las masas. Entonces, quizás tocando nuevamente los puntos iniciales, cuando hablamos de deporte, aquí se expresan, cuando recordamos o cuando rememoramos o develamos estas tensiones, eh, se hacen visibles o se expresan estas disputas de poder, disputas económicas, ¿sí? Que a la hora de hablar del deporte y a la hora de analizar nuestras propias realidades locales me parece una pista importante para poder seguir. Eh, Al generar esta transición, también a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX, la burguesía se esfuerza, burguesía principalmente inglesa, ¿no? Que eh, quizás las personas que estudiamos el deporte eh, aún mantenemos esta idea de que lo que concebimos hoy como deporte se forjó en Inglaterra. Eh, esta burguesía en el fondo practica y reglamenta los deportes para poder instalar también ciertas nociones o ciertos intereses asociados a su clase, ¿sí? Entonces, que el fútbol y el rugby hayan sido deportes populares o deportes masivos, evidentemente no es casual, ¿sí? No es casual que se hayan masificado de esa forma. Em, También pasando a otro momento de la clase, eh, y pensando también en lo acotado que es el tiempo, eh, me parece importante destacar la figura de este pastor anglicano llamado Thomas Arnold, quien trabajando en las escuelas públicas inglesas se dio cuenta que el deporte o eh, estas prácticas motrices generaban o tenían un poder educativo, un poder pedagógico que se podía orientar, ¿sí? Entonces, desde ahí, desde las intervenciones que generó este pastor Thomas Arnold, se reconoce un concepto como el cristianismo muscular que va a estar asociado también a la idea de fair play, que purificaba el cuerpo a través del deporte, masificando también estas prácticas para poder evangelizar o para poder instalar ciertas nociones. No por nada Bourdieu plantea que cuando se promueven los deportes en las escuelas públicas, se instala también las nociones de valentía, de virilidad, de formación del carácter, de inculcar una voluntad de vencer,
y una forma caballerosa también de resolver los problemas o de resolver las disputas, que, como decía, se relaciona con el fair play y también con una tensión que hasta el día de hoy porta el deporte, que es la tensión entre el amateurismo y el profesionalismo. La tensión, o esta tensión eh, entre el amateurismo y el profesionalismo, primero comentando las ideas de esta ideología o esta ética del amateurismo, surge desde Corriente y Montero, desde su interpretación, ¿no? Surge desde la envidia de los aristócratas eh, a las clases subalternas que practicaban carreras de a pie o que practicaban eh, en las cuales se apostaba a través del boxeo o carreras de caballo, pero específicamente en carreras de pie, en donde al demostrar las clases subalternas, al demostrar la capacidad corporal, la capacidad de fama o de vencer, de conseguir marcas, también quisieron hacerlo. Pero marcando también esta noción de distinción, se quiso hacer o se quiso instalar esta idea de amateurismo solo desde una clase aristocrática o desde los gentlemen ingleses, en donde se toma la decisión em, de no incluir a personas que hayan sido profesionales o de no incluir a personas que necesiten recibir un sueldo por practicar estos juegos o estos deportes. Básicamente lo que dice el amateurismo es que em, no pueden ser amateur quienes sean obreros, quienes sean artesanos, quienes sean jornaleros, ya que eh, para practicar deportes, dado que tienen que trabajar al mismo tiempo, para practicar deportes no lo podían hacer de forma desinteresada. ¿Sí? Entonces, eh, lo que plantea inicialmente esta noción de amateurismo es competir en el marco del juego limpio y los buenos modales, sin dejarse llevar por la victoria a toda costa y sobre todo marcando un valor de desinterés y de no incluir los fines lucrativos en la práctica. ¿Sí? Entonces el tenis, la equitación, la vela o el golf siguieron perteneciendo a la clase alta y fueron considerados como deportes no profesionales, desinteresados y gratuitos. ¿Sí? Em, que en el fondo hace visible o refuerza esta ideología o esta ética del amateurismo que está presente en las clases dominantes, ya que no cualquier persona puede dedicarse a hacer un deporte o a hacer una práctica de forma desinteresada y sin recibir nada a cambio, desde el amateurismo. Más adelante, Pierre de Coubertin calificó esta noción de amateurismo y si ustedes se fijan en la Carta Olímpica, no aparece esta palabra mencionada, el amateurismo. Calificó el amateurismo como una estúpida concepción inglesa aplicable solo para pocos millonarios. Y lo que sí tomó de esta noción del olimpismo, de hecho, visitó las escuelas inglesas y tuvo contacto con Thomas Arnold, Pierre de Coubertin, sí tomó esta noción de espíritu deportivo. ¿Sí?